Museología crítica, experiencias y propuestas en talleres en museos. Nosotros sabemos que en los museos se hacen muchos talleres, pero en esta ocasión esto es muy importante porque a manera de resumen quiero recordarles qué es la museología. O sea, nosotros venimos hablando de museología desde la década de los 70 principalmente, que es cuando más se empieza a desarrollar. En sí se desarrolló en el mundo moderno después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros hemos creado muchos museos, pues en México tenemos casi 1,500 museos, pero lo que ha pasado es que tenemos museos de ciencia, museos de arte, museos de historia, museos de etnografía, de arqueología, y lo que venía pasando es que cada disciplina tenía sus conocimientos y los dejaba en el museo. Por eso tenemos nosotros, aunque sea un museo nacional, un museo regional o un museo municipal, lo que tenemos son las disciplinas, las especialidades centradas en el museo. Y lo que eso nos llevó durante mucho tiempo y luego prevalece todavía en muchos de nuestros museos, son disciplinas aisladas. Entonces, si yo voy a un museo de arqueología, lo que veo es una arqueología en objetos, ¿sí? Y ya. Por otro lado, ¿qué es lo que producen estos museos? Son muchas memorias descriptivas. Si ustedes se fijan, la producción de catálogos de los 60, 70, 80, una exposición de arte. ¿Qué es el catálogo? El catálogo no habla de la museografía, no habla de la pedagogía que incluye, no habla de la arquitectura, sino que es la descripción de las obras de arte. Y finalmente, todas esos catálogos que son bellísimos y pueden tener una fotografía de primerísimo nivel y descripciones de especialistas, tienen mucho su mérito, pero siguen siendo tanto disciplinas fragmentadas como museos fragmentados. En este caso, lo que nosotros pretendemos, y es un movimiento que se ha dado después de 1972, de 1974, en donde surge la nueva museología. Recuerden ustedes que la nueva museología surge después de la Mesa Redonda de Santiago de Chile, con una preocupación por la sociedad, la museología social. Está muy bien que tengamos muchos museos, pero ¿cómo se involucra a la sociedad y en qué beneficia a la sociedad? Nada más en el proceso de aprendizaje. ¿Qué le significa a una comunidad indígena un museo? ¿Le significa, no le significa? ¿Aprende, no aprende? ¿De qué se trata? De ahí surge todo un nuevo movimiento que se denominó Nueva Museología, en donde se pretendía ya involucrar a la sociedad en las instituciones museísticas. A partir de ahí empieza la conexión de las distintas especialidades, pero no nada más eso, sino las especialidades teóricas, filosóficas, se incluyen dentro de las especialidades que ofrece el museo. Entonces ya vamos a hablar nosotros de una pedagogía, una psicología, una filosofía, una evaluación, una gestión de museos, y todos esos estancos por especialidades empiezan a entremezclarse. La importancia de esta reunión para mí, que se dice fácil, pero es sumamente complicado, es asumir en un museo este último movimiento que denominamos museología crítica. La museología crítica, de hecho, tiene mucha recepción en museos de arte. Si ustedes ven la literatura de museología crítica, es el arte y la interpretación, ¿sí?
Pero tomemos en cuenta que la interpretación no es exclusiva de los ámbitos artísticos. La interpretación es una forma de razonamiento que no queda delimitado por una especialidad. En este caso, nosotros seguimos el modelo de museología crítica de algunos autores españoles, en donde dicen, bueno, vamos a ver, si nosotros queremos renovar realmente el museo, que el museo responda a las necesidades de la sociedad y que el museo sea esa mezcla, esa construcción de saberes de distintas especialidades para sacar nuevos saberes y hacer más efectivo el trabajo del museo, qué mejor que no limitarlo a el arte, sino que mejor que las sedes de esa museología sean las universidades. ¿Por qué? Porque en las universidades tenemos nosotros a los especialistas con una capacidad crítica dentro de su campo de conocimiento que muy bien puede aportar al ámbito museístico esa actitud crítica constructiva que nos tienen sus especialidades. Entonces, de ahí que partimos y esta sesión, este trabajo que aquí se presenta, aunque el año pasado presentamos 2 grupos de reflexión museológica con esa misma tendencia, pero aquí este trabajo es muy importante. Uno, porque se está hablando de intercambio entre especialidades ya muy arraigadas en un museo. Se está hablando de actitud interdisciplinaria. Se cree que es muy fácil, no, es muy complicado en un museo, porque el artista se queda en su campo del arte, el arquitecto en su campo de la arquitectura, el pedagogo en su campo, y cuesta mucho trabajo romper o hacer porosas esas fronteras. Y finalmente, el gran éxito, yo digo, de esto que nos reúne aquí, es el diálogo. Tener un diálogo entre una persona que, desde que se fundó Universum, para no decir años, está aquí y se abre con su experiencia, con su actividad cotidiana, a una interdisciplina y a un diálogo con las otras especialidades. En ese sentido, me da mucho gusto que esto sea para el 11º aniversario del CIM, porque para allá nos vamos y queremos nosotros establecer muchos diálogos entre especialistas. Las experiencias que tenemos en los museos, como les dije, lo hacemos museología crítica, lo estamos aplicando en los museos universitarios y el ejercicio que ustedes van a ver es la aplicación de los museos universitarios, pero también hay una cosa muy especial que tenemos en este programa, que es la capacitación de profesionales. Generalmente los talleres de museos están dirigidos para niños, padres, jóvenes, públicos de determinado tipo. No, estos talleres lo que hemos hecho es aprovechar la experiencia de ciencia recreativa y extenderlo como saberes compartidos a otros museos universitarios. Y lo estamos haciendo a través de la capacitación de profesionales. ¿Sí? Adelante, ahora sí. Buenas tardes. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Voy a tomar rápidamente la palabra para platicarles en 2 minutos nuestro interés por los talleres y una primera exploración que hicimos a principios de este año, en marzo, respecto a los talleres que se imparten y que existen en los museos universitarios, en los museos de la UNAM. Fue apenas un primer acercamiento, hay mucho todavía que se puede decir, pero la que sigue, por favor. Hicimos una tabla donde tratamos de clasificar los diferentes talleres que existen en los museos. Nos dimos cuenta, por supuesto, que no todos los museos de nuestra universidad tienen talleres, y los que los tienen, pues algunos tienen en una cantidad importante, otros no tanto, y son de temáticas sumamente variadas. Esto nos llevó a reflexionar, esto solo es una tabla que trata de condensar la información, pero nos llevó a reflexionar sobre qué es un taller,
Si un taller es algo que tiene que estar vinculado con una exposición, en muchos casos no ocurre así. Si un taller es específicamente algo para niños, es una actividad donde se hace algo manual, un producto manual, o no necesariamente, podríamos hablar de producto intelectual. En fin, ¿no? Hay muchísimas formas de entender qué es un taller, y en los diferentes museos es palpable cómo hay talleres, pueden ver sobre danza, talleres de música, que poco tienen que ver con las exposiciones que se presentan, o talleres que sí están tratando de comunicar un mensaje específico que complementa la visita a una exposición temporal o permanente. Esto nos llevó a pensar mucho más seriamente el tema de los talleres y a reflexionar sobre la experiencia que se tiene aquí en Universum. Y bueno, le voy a dar la palabra al maestro Luis Mesa, quien nos va a platicar precisamente de esta experiencia. Sí. Buenas tardes a todos, muchas gracias, doctora. Me siento muy contento y muy agradecido de estar participando en este CIM el día de hoy. A ustedes por dar un espacio de intercambio de ideas y de experiencias. A los compañeros en las otras sedes, mi agradecimiento también por acompañarnos. Hablar de los talleres, de la historia de este tipo de actividades, pues me hace remontar al pasado, en el CUC, el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, un centro dedicado a llevar a cabo una de las tareas sustantivas de la universidad, que es la difusión de la cultura, que arranca más o menos por la década de los 80s, cuyo director en aquel entonces era el doctor Luis Estrada. Este centro se dedicaba a organizar muchas actividades de divulgación, seminarios, simposios, publicaciones, muchas actividades. Entre ellas destacaban ya los talleres. Estamos hablando de más o menos por ahí de 38 años, 40 años, que ya se empezaba a concebir la importancia de los talleres para niños y jóvenes. Estas actividades se realizaban en delegaciones, en ferias de libro, en pequeños espacios que se podían conseguir para poder desarrollar estas actividades. Previo a la inauguración del Museo Universum se inauguraron varias exposiciones en distintas sedes. Quizá las más importantes de las que yo podría resaltar fueron dos, una que se llamó De Plantas, Nombres y Hombres en el 89 en el Jardín Botánico, donde también se seguían haciendo este tipo de actividades en los jardines, en los espacios del Jardín Botánico, en espacios destinados específicamente para hacer ese tipo de actividades. Otra exposición que también fue muy importante, donde los talleres también tuvieron una importancia muy relevante, fue una exposición que se llamó Ciencia y Deporte en el MUCA, el museo que está a un ladito de Rectoría. Ahí también esta exposición duró aproximadamente un año, y durante todo el año que estuvo se realizaron también talleres para niños y jóvenes. Se inaugura esta exposición con las personalidades de aquel entonces, el rector José Sarucán y las personalidades políticas de aquel entonces, en el 91. Todo esto era calentando motores para lo que iba a ser el Museo de Ciencias Universum. Llega la fecha de inauguración, un 12 de diciembre del 92, Universum abre sus puertas a todos los públicos que querían acercarse a la ciencia. Los objetivos del museo en aquel entonces eran diversos, pero en particular yo quisiera destacar el último que está en la parte de abajo, que el público aprendiera jugando, que se acercara a la ciencia a través de una forma lúdica, divertida y amena. Ya se concebía en el Museo Universum. Dentro de las actividades que tenían programadas en aquellos inicios del museo, eran varias también, pero otra vez los talleres seguían siendo considerados como una labor importante, como parte del quehacer del museo. Para esto, bueno, ya estaba de director nuestro querido doctor Jorge Flores, quien cortó los listones inaugurales de lo que fue el Museo Universum. Los talleres se empezaron a hacer en pequeños espacios destinados propiamente para este fin, espacios donde se podían atender a grupos de 15, 20 personas, eran espacios pequeños, en la sala de matemáticas, en la sala de Cosechando el Sol. Muchas de estas salas ya no existen actualmente, pero se seguía con esa inquietud de seguir impulsando los talleres de ciencia aquí en el Museo de Ciencias Universum. Actualmente, bueno, contamos con un espacio
grande, un espacio de 220 metros cuadrados aproximadamente, que cuenta con las condiciones más adecuadas para poder desarrollar esta labor, espacios donde ya podemos trabajar con grupos hasta de 80 a 80 niños en mejores condiciones, ¿no? Bueno, son imágenes de ese espacio, y bueno, a lo largo del tiempo, de los 80s para acá, creo que los talleres han ido creciendo no solo en espacio, en la cantidad de público que podemos atender, sino de la importancia que puede tener los talleres para que el público tenga un acercamiento interesante, en nuestro caso, hacia la ciencia, ¿no? Entonces yo sí creo que ha sido un boom que han tenido los talleres, y creo que todavía el potencial que tienen sigue siendo bastante considerable. Cuando una escuela llama que tiene la intención de visitarnos, pregunta ¿qué me ofrecen? La segunda actividad más solicitada por las escuelas es el taller, después de la visita guiada. Tienen interés por otras cosas, obras de teatro, conferencias que se ofrecen en ese momento de su visita, pero el taller siempre forma una labor complementaria a la labor que van a hacer en la sala o en otros espacios. Entonces el taller es muy solicitado por las escuelas. ¿Qué se ha logrado en esos espacios que se han implementado aquí en el museo, en distintas salas, con el esfuerzo de muchos becarios del museo, con curadores del museo también, que han impulsado y han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a la realización de los talleres? Bueno, recibimos aproximadamente cerca de 24,000 niños al año aproximadamente. Otra riqueza que tienen también los talleres, yo creo que el tipo de interacción que se da con ellos es muy diferente a la que se puede tener en una sala. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que quizá en otra sala no se pueden tener, como puede ser la parte social, la parte afectiva que se tiene en el taller. Y bueno, en nuestro caso, bueno, como es una actividad que tiene un costo adicional, pues son ingresos adicionales al museo. Más o menos del 2011 a la fecha, pues podemos ver que se estabilizó, empezamos con poquitos, se fue aumentando el número, y pues yo creo que ya llegamos a un establecimiento de esa gráfica, ¿no? Curiosamente, esos números coinciden también con los meses que van a lo largo del año. Podemos ver que hay dos picos grandes, en marzo, abril y mayo, y el segundo pico es octubre, noviembre y diciembre, y también coinciden con los ciclos escolares. Entonces podemos ver que estas actividades se mueven conforme van los ciclos escolares. Nosotros como museos universitarios, yo creo que estamos convencidos de que son alternativas de interacción que deben ser considerados de forma muy seria en los museos universitarios. ¿Por qué digo esto? Porque las evaluaciones que hemos hecho nos hemos dado cuenta que a la gente le gusta participar y enfrentarse a un reto, pero sobre todo cómo se le presenta este reto. Pasar de ser espectadores a ser actores. Entre más participa la gente, su interés por estar en ellas es mayor. Y nos hemos dado cuenta también que la gente, cuando participa en ese tipo de actividades, se lleva algo. Se lleva ciertos conocimientos o refuerza conocimientos que ya traen de la escuela. Generalmente pensamos que vienen en blanco, pero ya traen muchas cosas que vienen a reforzar aquí en el museo. ¿Qué necesitamos? Estas dos láminas que me faltan, y con esto termino. ¿Qué se necesita para seguir impulsando los talleres que ya realizamos muchos de nosotros en nuestros museos, o queremos seguir implementando en nuestros museos? Pues hay que apoyarlos desde el punto de vista de los materiales, con gente que se apoye los talleres. Hay que reinterpretarlos día con día, porque yo pienso que hay un constante cambio, una evolución que deben ser parte de ellos. Los guías que los impartan deben estar muy capacitados para este tipo de interacción. Los horarios, que pareciera un tema muy trivial, pero si no contamos con horarios accesibles para que los públicos puedan venir a nuestros museos, pues no van a funcionar muy bien. Si se piensan cobrar por esos talleres o un ingreso adicional, pues hay que tener muy bien establecido cuáles van a ser los mecanismos de cobro y de la compra de materiales, porque a veces nosotros hacemos nuestras listas si nos llega parte de lo que pedimos, ¿no? Entonces, estas cosas se tienen que trabajar, se tienen que seguir perfeccionando. Hay que evaluar los talleres día con día para que eso nutra nuestro quehacer todo el tiempo.
Deben ser actividades que sean congruentes a las temáticas del museo y de las exposiciones, para que sean actividades complementarias a ellas mismas. Deben ser actividades, por otro lado, si es posible, que vayan relacionadas con los planes y programas de estudio, o con temas de actualidad, como puede ser el cambio climático, sismos, fenómenos astronómicos, etcétera. Entonces, podrían ser de los criterios que podríamos considerar para desarrollar nuestros talleres. Tener muy claro nuestros públicos metas. A veces hablamos de niños, pero un niño de preescolar, un niño de 12 años, hay una gran diferencia. Jóvenes también, entonces tener muy claro a qué públicos vamos a dirigir nuestros talleres. Hay que sistematizar los talleres, que sea algo que sea cíclico y que sean trabajados con el tiempo necesario. Los espacios también hay que considerar mucho, no solo en cuanto a los muebles, sino a la ventilación, iluminación y pisos, etcétera. ¿Y quién se debe involucrar para que los talleres sigan funcionando? Yo creo que esa es una labor de todos, donde se involucran desde las más altas esferas hasta exalumnos, gente que ya no está con nosotros, investigadores, docentes, científicos, nuestra riqueza como museos universitarios, estudiantes de todo tipo, tesistas, servicios sociales, prácticas profesionales, voluntariado, personal administrativo, y otra riqueza que yo creo que podemos aprovechar mucho también son los exalumnos que están deseosos de poder regresar a sus museos de origen y poder seguir contribuyendo. Entonces, esto fue un recorrido a grandes rasgos, más o menos cómo ha sido la evolución de los talleres, cómo hemos trabajado, y bueno, Enrique nos va a platicar para dónde van las cosas como propuesta. Claro, bien, gracias muy brevemente a todos por estar aquí. Estoy muy contento de que se tomen el tiempo de escuchar una actividad que creemos es muy valiosa. Como les ha platicado Luisito, los talleres comienzan hace ya más de 30 años y como todo cambia, como todo sufre procesos de experiencias, de intercambios, y no es de esperarse que lo que se utilizaba como definición de taller en un principio sea la misma ahora, porque los tiempos cambian, las condiciones cambian, la sociedad cambia incluso. Entonces, en un principio, por cómo fue elaborándose la situación de los talleres, como una situación un poco más empírica que una situación sistematizada, pues se empezaron a realizar ciertas acciones que en ese momento justificaban bien los talleres. Por ejemplo, se consideraba que los talleres tenían como finalidad pues la creación de algo manual, la creación de algo que ya fuera el niño, el infante o el adulto quien lo creara, que estuviera participando en esta actividad, pues se llevara algo relacionado al contenido del museo, ya fuera pues un modelito que él armara, un experimento, una demostración o cualquier cosa que pudieran ellos elaborar mediante el trabajo manual. Una de las grandes aportes que hay cuanto a los talleres es la realización del trabajo manual. Si nosotros nos vamos a revisar las bases lingüísticas de un taller viene del francés atelier, que tiene que ver con el espacio en donde se trabaja con las manos, ¿no? Entonces, una de las cosas que han sucedido a lo largo del tiempo es que la palabra taller se ha generalizado de tal manera que en ocasiones llamamos taller a lo que no cumple las condiciones básicas para ser un taller, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. En un principio, pues un taller recreativo era una herramienta, por allá de cuando comienza Universum y todos estos procesos, una herramienta de apoyo al museo, una herramienta en donde todo lo que se estaban las actividades se reforzaban mediante estas actividades para tratar de condensar un poquito más lo que se estaba aprendiendo en sala, ¿no? A manera de complementación, a manera de conceptualización. Y bueno, a lo largo de nuestro trabajo, a lo largo de esta colaboración con Luis, con la doctora Luisa Fernanda, a esto que llamamos saberes compartidos, pues hemos ido avanzando un poquito en la conceptualización tanto teórica como práctica de los talleres, ¿no? En un primer momento considerábamos que un taller recreativo pues es una herramienta educativa, le queremos dar el contexto educativo, nos quitamos de problemas si los talleres deben atender al goce o nada más a la satisfacción, o también que tengan contextos pedagógicos. Nosotros aceptamos que es una herramienta educativa de apoyo al museo, estamos rescatando todavía el trabajo manual y tiene la intención de recrear conceptos especializados propios del museo, ya sea la temática, ya sea la manera en cómo están presentando sus exposiciones, y la finalidad neta es comunicar conocimientos a través del juego. Yo creo que esta definición de taller es buena, es una definición que hemos trabajado pues puliéndola siempre, todo el tiempo, donde quiero rescatar que el juego y el trabajo manual siempre es lo más importante en un taller.
¿Por qué el juego y por qué el trabajo manual? ¿Por qué creemos nosotros que esos son los puntos angulares de los talleres? Primero, porque el juego tiene un contexto pedagógico. El juego no es solamente una situación lúdica en donde nos divertimos, sino ya fuera que ustedes lo revisaron en pedagogía o en psicología educativa, van a encontrar que el juego completamente tiene una sistematización y se le considera el juego educativo. El juego educativo, si ustedes tienen oportunidad de revisarlo, van a poder observar que tiene sistematizaciones, objetivos, contextos, herramientas, y tiene un montón de cosas que nosotros aprovechamos en talleres para poder darle esa intención educativa, pero también esa intención o rescatar esta parte de un taller elaborando y jugando con los materiales que nosotros le proponemos o proveemos en un taller dependiendo de la temática. En este proceso, durante los 90s y los 2000s, ocurrió algo curioso con los talleres, y es que como fue un poquito empírico la manera en cómo se realizó, no hubo una fundamentación teórica sólida de un inicio. Los talleres no fueron fundamentados desde el principio, sino más bien se empezó a realizar la actividad de manera empírica y luego se empezó a caracterizar de tal manera en que decía, bueno, yo observo que está sucediendo esto en el taller y esto hay cierta teoría educativa que me lo está respaldando, ¿no? Principalmente la teoría del desarrollo muy piagetiano, ¿no? Por eso en talleres escuchamos tanto que si es de primaria, secundaria, tiene 7, 10, 12 años. La teoría del desarrollo es una de las principales teorías que tienen que ver con talleres. Otra es la teoría constructivista, ¿no? La teoría de construir el conocimiento a través del otro, y algún rescate de perspectivas socioculturales. Sin embargo, estas caracterizaciones no son tan válidas ni tan útiles en talleres porque como profesionales que nos dedicamos a realizar talleres, no nos sirve solamente describir algo, no nos sirve describir un proceso que pasa en el taller porque nosotros queremos asegurarnos que tenga esa intención educativa. Entonces, en Saberes Compartidos, nos estamos dedicando constantemente a reactualizar nuestras definiciones, constantemente a jugar con nuevas teorías, a jugar con nuevas perspectivas y estamos en camino de realizar una definición de taller un poco más compleja, un poco más vivencial, un poco más educativa, donde todo lo que ustedes están viendo ahorita aquí en la presentación y las sedes remotas, que por cierto las saludo, están en pantalla, que tiene que ver con aprendizajes, prácticas socialmente relevantes, objetos mediacionales, todos esos van a encontrar que son preceptos educativos, pero los estamos modelando constantemente para que nos respondan a una parte del taller. Les quiero platicar muy rápido a dónde queremos llevar la figura del taller como Saberes Compartidos, y que, bueno, finalmente también con nuestro trabajo con otros museos, como hemos realizado en lo que más adelante les vamos a platicar, es que el taller, como no aceptamos que tiene una herramienta educativa que funciona como una herramienta educativa, lo que hacemos es, nos estamos olvidando un poquito de la situación en donde, como decía Blanca en un principio, tiene que haber un trabajo manual para realizar productos materiales, pero también estamos empezando a jugar con productos intelectuales. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor el producto que genera el taller es algo que va a ser significativo, que va a ser apropiado por el que está participando, sino a lo mejor también se pueden llevar lo que Luisito constantemente le llama el chuchuluco, que es muy válido, pero también estamos con esta intención educativa de dejarle algo más. Y estamos tratando de jugar con el asunto en donde tenemos que contextualizar al taller, tenemos que dar la oportunidad de entender que quien va a acercarse con nosotros a trabajar tiene detrás todo un contexto, tiene detrás toda una serie de factores que son importantes a la hora del taller, desde aprendizajes, desde el lugar en donde vive, desde sus conocimientos, desde sus aspectos emocionales y personales que se van a poner en juego durante el taller y que dependiendo de cómo sean movidos esos factores, pues va a ser el resultado final del taller, ¿no? Algo que sí me gusta mucho de este nuevo modelado que le estamos dando, pues tiene que ver con la parte del juego educativo, de la ciencia ciudadana, donde en los talleres estamos tratando de fomentar, por lo menos aquí en cuanto a talleres en ciencia recreativa, esta idea de no aprender tantos como tal ciencia. El contenido científico, el aprendizaje científico es importante, pero es más importante no presentar la ciencia como un producto terminado, sino más bien de apropiarse de costumbres o de actitudes científicas como el pensar, como el problematizar, como todo lo demás. El taller se vuelve un poco más complejo porque entonces yo nada más es un proceso metodológico en donde pongo materiales, los niños juegan y tengo un resultado. Sino ya estamos poniendo en juego una actividad que tiene contextos
pues un poquito más pedagógicos y que tienen que ver más con lo personal, pero nos ha funcionado porque ponemos a las personas en una situación, incluso a quien dirige, ya sea el tallerista o quien dirige la actividad, los ponemos en una situación horizontal y entonces ponemos en juego todo lo que tiene que ver con trabajar en equipo desde sus perspectivas y desde sus aspectos personales para conseguir un objetivo. Y es algo donde utilizamos el diálogo, es algo que rescata mucho de las ideas de la museología crítica y es algo que hemos rescatado para tratar de compartirlo con otras instituciones, con otros museos universitarios desde saberes compartidos, que ha dado como resultado 3 talleres que han sido impartidos fuera de la Ciudad de México con museos universitarios, que más adelante vamos a retomar, pero que, bueno, creo que es importante ver la parte de museología crítica, como bien decía la doctora en un principio, revisarla, para que podamos contextualizar mejor las actividades que hemos realizado a Tabaragua. Entonces, Blanca, vamos a hablar un poquito de museología crítica. Bueno, vamos a hablar de museología crítica, pero antes vamos a hacer una actividad para que despertemos un poquito. En redes sociales, cuando se anunció esta sesión, había un cartel que Gaby en la oficina elaboró, que decía que ingresaran a una página que es kahoot.it o bien descargaran una aplicación. Como a veces sé que tenemos el teléfono saturado y descargar aplicaciones ya no es opción, no importa, todos pueden tomar en este momento su celular, tableta, computadora o dispositivo inteligente e ingresar a esta página que ustedes están viendo en el PowerPoint. Las sedes a distancia también están invitados a participar. No nos da tiempo de insistir en cada uno de los conceptos o dejar tan claro como quisiéramos, las sesiones de 2 horas, hora y media. Y el juego creemos que, bueno, es una forma de hacer también una especie de mini taller aquí con una experiencia que les resultara significativa y que les promoviera la atención hacia ciertos conceptos y ciertos temas. Pero bueno, vamos a regresar ahora sí al tema en lo que estábamos originalmente. Voy a platicar un poco de museología porque es la plataforma teórica que nos da cobijo para hablar de los talleres recreativos y de toda la propuesta con la que estamos trabajando actualmente. Pues bueno, definiciones de museología hay varias, muchos autores han abordado este tema. Personalmente me gusta mucho la definición de Georges-Henri Rivière, un francés antropólogo, que definía la museología como la ciencia del museo y que pensaba que es una disciplina humanística, científica, ahora también, que ataca casi todo lo que tiene que ver con los museos, lo cual es un mundo de cosas. Tiene que ver desde la conservación física de las colecciones, ahora las cuestiones de conservación preventiva, cómo presentar estas colecciones y un tema en específico, es decir, la parte de curaduría, animación, difusión, ahora hablaríamos de divulgación, organización del personal dentro de un museo, el funcionamiento, que es bastante complejo, y entre más grande el museo, más complejo cada vez, desde la arquitectura también y todo lo que eso implica, ¿no? El mantenimiento de un edificio para museos, las salas, la iluminación, la ventilación, los andadores, etc. Los sitios que han sido elegidos, muchas veces tenemos edificios que no fueron originalmente pensados como museo, pero se han adaptado para eso. Los tipos de museos, que es toda una temática, si son museos de arte, de ciencia o de qué son. Ahora tenemos más museos temáticos, ¿no? Museo de la Mujer, el Museo de las Constituciones. Ya hemos dejado un poco atrás esta idea disciplinaria de museo científico, museo artístico, y hemos optado por temas más incluyentes. Y la deontología, el deber ser de los museos, ¿no? ¿Qué queremos que sean nuestros museos? ¿En qué se van a convertir? ¿Y hacia dónde vamos? En ese sentido, y de acuerdo con la lectura previa que se revisó de Carla Padró, hay varios tipos de museología, diferentes perspectivas teóricas. Carla Padró insiste en que hay 3 al menos que pueden agrupar un poco la historia, diferentes momentos de la historia de esta disciplina, y es la museología tradicional, que ella le llama mitos, sirenas y huellas, la nueva museología, o alta cultura, palomitas e imágenes fragmentadas, y nueva crítica, museología crítica, que es narrativa, subjetividad y disputa. Vamos rápidamente a ver cada una de ellas. La museología tradicional se aboca a un trinomio básico que es un edificio pensado como un templo, el templo del conocimiento, generalmente de arquitectura monumental,
¿no?, que impone al visitante entrar calladitos con las manos atrás. Un público, por supuesto, pasivo, receptivo totalmente, que no tiene nada que, se considera que no tiene nada que aportarle al museo, es decir, va al museo más bien para recibir información, no para dar nada. Y una colección que es la parte más importante del museo, desde este punto de vista, ¿no? El cuidado de la colección, exhibirla, es lo más importante. Más adelante en el tiempo, como decía la doctora Luisa al principio de la sesión de hoy, tenemos la nueva museología, que es una museología social que pretende ubicar al museo en las propias comunidades, y aparecen los museos comunitarios y los ecomuseos, donde se entable un diálogo con la comunidad, donde los habitantes de la región o del barrio o de las colonias aledañas al museo participen con el mismo, también opinen sobre qué quieren que se exhiba ahí, y sientan suyo también ese patrimonio que está bajo el resguardo del museo. Y lo más reciente es la museología crítica, que se sitúa o que reflexiona respecto al museo en un contexto que es el que tenemos hoy, en un contexto de nuevas tecnologías, donde todo el mundo lleva un celular en el bolsillo, donde los jóvenes todo el tiempo estamos pensando en el Facebook o en las redes sociales, donde todo es interactividad con cuestiones digitales, donde la comunicación es muy rápida y muy fluida, podemos enterarnos prácticamente casi en vivo qué está pasando, las noticias de algún país al otro lado del mundo. En ese contexto hay que pensar a los museos ahora. Y bueno, este autor, Kurnitsky, pregunta, ¿qué es estar en crisis? La palabra crítica viene de crisis. Entonces, bueno, ¿qué es estar en crisis? Él es muy positivo, decir, bueno, la crisis es un momento donde todo está en caos, ¿no? No entendemos nada de lo que nos está pasando, pero también es un momento de reorganización, ¿no? Es un momento en el que tomamos conciencia de lo que nos ocurre. Tal vez en ese momento de caos es cuando uno se da cuenta de en qué situación estamos, bajo qué contexto nos encontramos y qué podríamos mejorar, ¿no? En qué podríamos cambiar de esa situación, darnos cuenta que a lo mejor no todo nos gusta, estábamos muy cómodos, pero algo se desajustó y entonces te das cuenta que no todo te gusta y lo cuestionas. Obviamente no partimos de la idea de que pensamos de que existen muchos talleres o que no tienen nada de talleres, sino más bien es tratar de ir a dar propuestas de cómo podrían implementar o aspectos a considerar en sus talleres para que pues, pudieran ofrecer algo mejor al público. Entonces empezamos en este camino, tras varias sesiones de trabajo y yo diría bastantes sesiones de trabajo, armamos un primer curso que fue a la par de la 8ª reunión de reflexiones sobre nuestros museos universitarios en Aguascalientes en el 2016, cuyo nombre fue Diseño, Implementación y Evaluación de Actividades Lúdicas en Museos Universitarios. Y en este taller, básicamente, lo que tuvimos a bien fue a compartir nuestras perspectivas y experiencias partiendo de todo lo que hemos dicho con anterioridad, para tratar de darle nuevas propuestas o darle una refrescada a la manera en cómo el Museo de la Muerte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cómo podía darle una vuelta o cómo podía mejorar sus actividades o cómo podía proponer nuevas actividades, ¿no? Aquí en las fotos van a ver pues algunas de las actividades que se hicieron y que el objetivo siempre ha sido pues no solamente nosotros ir y platicar y tratar de dar nuevas perspectivas, sino escuchar también a las personas que están tomando el taller y tratar de fomentar la reflexión para alcanzar nuevas propuestas, para alcanzar nuevos objetivos y que ellos pudieran mejorar sus actividades. Aquí tenemos una de las muchas actividades que llevamos. Si se dan cuenta, este es el que está en la parte de arriba. Este es una actividad que tiene que ver con la elaboración con un poquito de papiroflexia, pero que está muy contextualizado al Museo Nacional de la Muerte, en esta parte de contextualizarlo y de utilizar las actividades lúdicas y los talleres como muy para la parte y no solamente como retomarlos o reforzarlos desde otros aspectos. Lo que se vio tiene que ver mucho con lo que ustedes pudieron leer en el artículo previo sobre cómo diseñar e implementar actividades pues de manera sistemática y que sean más eficientes a la hora de practicarlas con el público. Nuestro segundo taller el siguiente año fue en Guadalajara, también previo a la reunión de museos universitarios. Sin embargo, en esta ocasión fuimos un poquito más ambiciosos, establecimos un equipo de trabajo más grande, de más perspectivas y tuvimos a bien tener un curso taller que se tituló Museología Crítica en Galerías y Museos Universitarios.
En este taller, a diferencia del anterior, expandimos nuestros temas que estuvimos revisando, y no solamente pues, tuvimos oportunidad de revisar talleres recreativos, sino también vimos temas acerca de gestión, de museología crítica, de evaluación, de voluntariado, y bueno, establecimos un grupo, tanto la doctora Luisa Fernanda, Luis Mesa, su servidor, Pati Aguilera, Silvana y Adriana Bravo, que estuvo a la parte de voluntariado. Y bueno, también tras sesiones de intercambio, tras sesiones largas de revisión, pudimos tener actividades diversas, donde, bueno, elaboramos varios materiales, desde actividades lúdicas como un juego, como es el que están viendo, que bueno, tiene que ver con algo parecido a lo que hicieron ustedes el día de hoy con Kahoot, pero en físico. Y bueno, también la idea fue mucho de tratar de platicarle nuestras perspectivas para que ellos lo retomaran y que también nos platicaran a nosotros para establecer pues comunidades de práctica y un poquito reflexionar sobre la actividad, valorarla y dar nuevas ideas de cómo mejorar desde todos los puntos en los que estuvo planteado el taller en Guadalajara. Finalmente, previa a esta reunión, en el presente año 2018 tuvimos nuestro siguiente curso taller que tuvo que ver con ciencia y arte, tratando de romper este esquema sobre un poquito que hemos tenido quizás en saberes compartidos sobre ciencia o sobre un poquito de conocimientos sistemáticos, y nos dimos la oportunidad del trabajo con públicos escolares y preuniversitarios en museos, relacionado al diseño de talleres y relacionado al pensamiento creativo y recreativo, donde también tuvimos oportunidad de pues ponerlos a jugar, ponerlos a trabajar con materiales manuales, a que hicieran materiales también intelectuales mediante la reflexión, y estuvimos aprendiendo un poquito acerca de pues cómo fomentar actividades desde la parte artística, pero también desde una parte o de una visión que pudiera ser el resultado de un trabajo multidisciplinar. Y básicamente pues los pusimos a jugar. Ahí pueden ver que están jugando con los lentes, se están divirtiendo, pero de fondo también estamos tratando de realzar ciertas actitudes o actividades que queremos fomentar. Utilizamos el Museo Leopoldo Flores. Sí. ¿Por qué los lentes? ¿Por qué las lentes, por favor? Bueno, les tendría que platicar un poquito más a fondo acerca de la actividad que realizamos. La llamamos Lazos y Entrelazos. Esta actividad fue una actividad que planeamos desde Saberes Compartidos para este museo, donde, bueno, como han de saber, si es que conocen a Leopoldo Flores, pues bueno, tiene toda la obra del maestro Leopoldo Flores contenida en el museo, y nosotros queríamos ponerlos a jugar en tres sentidos, desde la parte como muy artística, desde la parte como un poquito más científica, pero también desde el pensamiento creativo y recreativo. Entonces lo que hicimos fue ponerlos a jugar en donde cada uno de los lentes representaba una perspectiva de una especialización. Si no mal recuerdo, los temas, bueno, los lentes tenían que ver con una actividad que fuera desde la perspectiva del biólogo, desde la perspectiva del artista, desde la perspectiva del curador, es decir, teníamos del arqueólogo y el antropólogo, biólogo, físico y artista. Esas cuatro eran las miradas, le llamábamos, las perspectivas. Y la idea es que independientemente de la profesión o a lo que se dedicaran las personas, trataran de pensar bajo esta mirada de los lentes cómo lo haría cada una de estas especialidades, y luego los dejábamos explorar la obra de Leopoldo Flores tratando de enfocarse con esa multiplicidad de miradas. Entonces yo creo que debe ser una evaluación cuantitativa y cualitativa, un cruce de las dos, para poder tener una idea de cómo va nuestro taller, ¿no? ¿Qué se lleva? Si queremos indagar qué es lo que se lleva en particular mis participantes, pues enfocar mi evaluación por ahí, porque a veces siento que las evaluaciones se quiere evaluar todo en un instrumento muy pequeñito, muy largo, ¿no? De 50 preguntas que difícilmente contestan, porque no tienen tiempo, porque se copian, porque se quedan a la mitad. Entonces yo creo que deben ser evaluaciones breves, concretas, y saber muy bien qué es lo que se quiere evaluar y cómo se va a evaluar. Mira, es que uno de los grandes problemas, así muy brevemente, es que se cree que en talleres, cuando haces evaluación, tienes que evaluar todo el taller, y eso es una actitud inicialmente compleja, porque el taller tiene demasiados factores como para poder tratar de evaluarlos todos.
Algo que recomendamos siempre en Ciencia Recreativa y en Saberes Compartidos es que las evaluaciones tienen que ser puntuales. Tú, como evaluador o tú como tallerista, debes tener un objetivo bien claro de evaluación. ¿Para qué quiero evaluar? Es la primera pregunta que quieres hacer. Porque muchas veces lo que sucede es que evaluamos por la simple actitud cotidiana de tener que evaluar las cosas, pero ni siquiera nosotros tenemos bien entendido qué estamos evaluando, qué queremos evaluar o para qué vamos a evaluar. Entonces, si tenemos bien entendido el objetivo de la evaluación, va a ser mucho más sencillo. Cuando lo puntualizas, si tú quieres, como bien dice Luis, si quieres saber algo nada más, es mucho más sencillo evaluarlo y encontrar los mecanismos. Otra cosa es que también, a pesar de necesitar cierta rigurosidad, te recomiendo que se haga evaluaciones cotidianas, evaluaciones un poquito menos estrictas, mejor caracterizadas y que tú creas que responden a tu público. Siempre tiene que ser contextual el asunto, evalúas en función de tu público, porque entonces si tú evalúas con pura pregunta a escala Likert de 5 puntos a niños chiquitos, es poco probable que tenga resultados fiables a establecer un diálogo más concreto. Es uno de los puntos iniciales en la evaluación.